A ver, ¿qué es la ley de Ohm? Esto. No, realmente esto. Si quieres aprender ingeniería eléctrica, estás en el video correcto. Muy buenas amigos, en este video vamos a estudiar diferentes conceptos necesarios para poder entender lo que es la ley de Ohm. Dentro de los conceptos que vamos a estudiar están voltaje, corriente, resistencia, resistividad y potencia eléctrica. Pero indico que la potencia eléctrica es potencia de corriente directa. En este video también estaremos realizando ejercicios prácticos. Ocuparemos un simulador de circuitos eléctricos que encontré en la web, que es muy útil para que ustedes verifiquen los resultados de su ejercicio de circuitos eléctricos. Al final realizaremos también un cálculo práctico tomando como referencia un electrodoméstico y calcularemos lo que es la potencia y la corriente eléctrica haciendo uso de las dos ecuaciones fundamentales, que es la ley de Ohm y la ley de la potencia o la ecuación de la potencia. Los invito a ver el video hasta el final. Los invito a suscribirse porque estaré subiendo más videos al respecto. Si están interesados en aprender seriamente lo que es la ingeniería eléctrica, los invito a que se suscriban al canal porque estaré subiendo videos referente a diseños eléctricos, a cálculos de circuitos más complejos, potencia eléctrica trifásica, entre muchos otros temas. Incluso podemos hablar de máquinas eléctricas, transformadores y muchos temas más. Si ustedes me indican en los comentarios de qué tema quieren que hable, les estaré agradecido y vamos al video. Esta ley fundamental es la que relaciona la tensión y la corriente en una resistencia eléctrica. Para comprender mejor hablaremos de las propiedades físicas de los materiales, que consiste en que todos los materiales poseen la propiedad de resistirse al paso de la corriente. Primero vamos a hablar de lo que es la resistencia. Acá les presento un esquema o un dibujo ilustrativo de un material que tiene un área o sección transversal y a su vez este material tiene un valor de resistividad que está denotado por la letra griega ρ. Cada material tiene su propia resistividad. La resistividad se mide en ohmios metros. En la figura B que tenemos acá observamos el símbolo de la resistencia. Entonces, ¿qué es una resistencia? Aquí la tenemos. Son estos elementos que se resisten al paso de la corriente. Son utilizados en componentes electrónicos, en todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que conocemos, y prácticamente todos los materiales tienen esa propiedad. Lo único que hay materiales con una resistividad alta que no permiten el paso de la corriente, mientras que los que tienen resistividad baja son los buenos conductores. En materiales conductores está el oro, el cobre y el aluminio. También puede ser plata, bronce, prácticamente todos los metales son buenos conductores, pero unos mejores que otros. Dentro de los materiales con alta resistividad, que son materiales que no conducen la electricidad, tenemos el vidrio, la mica, el teflón, también está el caucho y muchos otros materiales. Aquí les muestro una tabla con la resistividad de materiales comunes, en los cuales tenemos la plata, el cobre, aluminio, oro, carbón, germanio, silicio, papel, mica, vidrio, teflón. Están ordenados de materiales conductores a aislantes. Existen también materiales semiconductores, que son materiales que pueden ser conductores o no conductores en dependencia de una excitación que se les aplique. Por una pequeña corriente que se les aplique pueden volverse materiales conductores o viceversa, materiales no conductores. No sé si han escuchado hablar de los diodos. Y están los SCR, los TRIAC, son elementos electrónicos que son utilizados para control. Bien, aquí les presento la ecuación para calcular la resistencia. La resistencia sería igual a la resistividad multiplicado por la longitud del conductor entre el área de la sección transversal. Como pudimos ver en la figura presentada anteriormente, la letra ρ representa la resistividad, la letra L es la longitud del conductor y la letra A es la sección transversal del conductor.
En este caso no nos vamos a centrar en esta parte del cálculo de resistencia porque el tema en sí es la ley de Ohm. Ahora volvamos a la ecuación de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pero digámoslo textualmente, lo que establece esta ley establece que la tensión o voltaje a lo largo de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de ella. ¿Qué significa? Que en la misma proporción que varía el voltaje, igualmente variará la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el voltaje lo incrementamos un 10%, la corriente incrementará también un 10%. Si bajamos un 20% el nivel de voltaje, la corriente disminuirá también un 20%. Y prácticamente eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Ahora, para calcular la resistencia, simplemente despejamos la ecuación, que sería que la corriente pasa a dividir y obtenemos la resistencia. La resistencia igual al voltaje sobre corriente, o también la corriente la podemos hallar despejando la ecuación. R pasa a dividir al voltaje y tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Si no sabemos o nos cuesta hacer el despeje de ecuaciones, entonces tenemos este triangulito mnemotécnico. ¿Cómo lo resolvemos? Si queremos encontrar B, tapamos la letra B y tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si queremos encontrar la corriente, tapamos la I y tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Y si queremos encontrar la resistencia, tapamos la letra R y tenemos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Y así fácilmente tenemos las tres ecuaciones. Ahora pasamos a la convención del sentido de la corriente y la polaridad en los elementos resistivos o elementos pasivos. Por eso se llama convención pasiva de los signos. ¿En qué consiste esto? En que si nosotros dibujamos la flechita de la corriente entrando por el signo positivo marcado en la resistencia, entonces el valor de la corriente va a ser positivo. Si la corriente va en dirección al signo más en una resistencia o un elemento pasivo, la corriente es positiva. No importa el sentido en el que esté, siempre que la corriente entre por el lado positivo, nosotros quedamos a la libre a la hora de poner lo que son los signos del voltaje y la dirección de la corriente. Queda a nuestra discreción. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá la corriente en cualquiera de los dos, si nos fijamos, está entrando por el terminal positivo del voltaje que nosotros marcamos. Entonces aquí nos dicen que si la corriente va de más a menos sobre el elemento resistivo, entonces, esta es la ecuación de la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a I positivo, que es la corriente, por la resistencia. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Acá yo lo pongo en los dos sentidos para que no nos confundamos. Siempre, no importa la dirección en la que esté, va a ser lo mismo. Veamos la siguiente que nos dice. Ahora fijémonos en qué dirección está entrando la corriente en la resistencia. En este caso nosotros la estamos dibujando la dirección de la corriente entrando por el lado negativo. Entonces esa corriente va a tener un signo negativo. No importa en qué sentido. Siempre que entre por el lado de menor potencial en la resistencia, su valor va a ser negativo. Entonces tenemos que cuando la corriente I va de un potencial menor a un potencial mayor en la resistencia, entonces nuestra ley de Ohm se convierte en negativa. Voltaje entonces sería igual a menos I por R. Y acá lo tenemos. Estos otros dos conceptitos que tenemos acá, cortocircuito y circuito abierto, es necesario que los entendamos bien porque los vamos a utilizar más adelante cuando estemos viendo análisis de circuito o cuando ustedes lo vean en la universidad o cuando estén recibiendo la clase de circuito eléctrico. Ahora, entrando ya en el tema de cortocircuito, ¿cuándo es un cortocircuito? Cuando la resistencia es prácticamente cero. ¿Qué pasa cuando la resistencia es cero? La corriente que circula es elevadísima, es prácticamente, podríamos decir que infinita, pero en la realidad
no es infinita, es la corriente máxima que puede entregar la fuente de energía a la que está conectado el cortocircuito. Entonces, pero en un circuito que es ideal, prácticamente la corriente sería infinita. Ahora, en un cortocircuito, el voltaje que cae en ese punto es cero, por lo que no tenemos resistencia. Si utilizamos la ley de Ohm, ahí vamos a encontrar que el voltaje es cero. Y en un circuito abierto, la resistencia es infinita. ¿Cuándo se considera un circuito abierto? Por ejemplo, cuando los terminales están sin conexión, están en el aire. El aire, uno de los mejores conductores, y tiene una resistencia bastante alta, lo que evita el flujo de corriente. Y por eso la corriente, cuando hay un circuito abierto, es cero, porque la resistencia es altísima, infinita. Y el voltaje que vamos a tener en este caso es el voltaje que nos entrega la fuente. Es el voltaje máximo que nos entrega la fuente. Ahí no tenemos dónde perdernos, pues. Siempre si usamos la ley de Ohm, aquí llegamos a esos resultados. Ahora pasamos a las ecuaciones de la potencia. Hay tres ecuaciones que se pueden utilizar para calcular la potencia. La ecuación principal es que la potencia es igual al voltaje por la corriente, que lo podemos ver en la ecuación 1. Ahora, combinando la ecuación 1 con la ecuación de la ley de Ohm, podemos obtener dos ecuaciones más. Ahorita muestro el procedimiento para encontrar la ecuación número 2. Y ahora, en la misma ecuación P igual B por I, vamos a sustituir la ecuación B igual a I por R, que es la ecuación de la ley de Ohm sin despeje. Y así obtenemos la ecuación 1, la potencia igual al voltaje por corriente. La ecuación 2, potencia igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y la ecuación 3, potencia igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Con estas tres ecuaciones podemos hacer el cálculo de la potencia conociendo únicamente dos variables, ya sea el voltaje y la corriente, el voltaje y la resistencia, la corriente y la resistencia. Bueno, ya después de tanta teoría, vamos a meternos a algo más práctico. Sería un simulador de circuito. Si quieren, les dejo el link en la descripción para que lo vayan a revisar allí y para que puedan hacer ustedes sus comprobaciones de circuito a la hora de hacer los cálculos. Ustedes montan los circuitos y verifican si sus resultados después de calculados son los correctos. Más adelante vamos a hacer un video explicando cómo funciona, porque es libre y lo pueden utilizar ustedes. Bueno, vamos a hacer ahí un videito para que ustedes vayan aprendiendo esa parte. Entonces tenemos este circuito donde tenemos una fuente de poder que es variable, pero nosotros ahorita para empezar la tenemos a un voltaje de 100. Entonces una fuente de voltaje de 100 voltios conectado en paralelo a una resistencia también de 100 ohmios. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que a la hora de variar el valor de la resistencia, en este caso disminuir la resistencia, la corriente va a incrementar y vamos a ver cómo gráficamente empieza a acelerarse en los puntitos amarillos que están en el cableado del dibujo. Entonces acá vamos a proceder, comenzamos en 100 ohmios y empezamos a reducirlo. Empezamos a ver y 1.6, 1.7, 1.8, 2 amperios. Conforme va bajando y vamos viendo que se acelera el flujo de electrones. Los puntitos amarillos representan el flujo de electrones. Lo vamos a llevar a un valor de 10 ohmios. Como la fuente de tensión es de 100, entonces la corriente es igual a 10 amperios. Podemos utilizar la ley de Ohm para calcularlo y ahí lo comprobamos. Lo pueden hacer ustedes. Pausan el video y lo comprueban. Ahora la tensión la vamos a llevar a un valor de 10 y vamos a tener que la corriente se nos vuelve 1 amperio también. Si lograron ver, al igual que cuando disminuimos la tensión, los electrones también disminuyen su flujo. Entonces disminuye la corriente.
Si incrementamos la tensión, la corriente aumenta. Cuando la resistencia se llevó a 10 ohmios, tuvimos una corriente de 1 amperio. Ahora, cuando la llevamos a 100, tanto la resistencia como la tensión, igualmente tenemos 1 amperio de corriente. Bien, pasemos a un ejercicio práctico. Para efectos de cálculo vamos a trabajar con un electrodoméstico que utiliza corriente alterna. Quiero ser claro con esto porque no quiero que confundan los términos. Y es muy distinto trabajar con corriente alterna que con corriente directa. Entonces vamos a asumir de que este equipo es de corriente directa. Lo vamos a tratar como corriente directa, pero no es de corriente directa en la realidad, para que tengamos cuidado con esto. Entonces, solo para hacer el ejercicio vamos a utilizar estos datos de este equipo, que es un horno microondas, voltaje 120 voltios y la potencia 1.6 kilowatts, que eso equivale a tener la potencia es igual a 1600 watts. Ahora, ¿qué vamos a calcular primero? La corriente. Entonces, ¿qué datos nos hacen falta? Corriente y resistencia. A ver, la fórmula de la potencia es P igual a B por I. Entonces acá, para calcular la corriente, únicamente despejamos y tenemos que I es igual a P entre P. Entonces, ¿cuánto vale P? 1600 watts entre el voltaje 120 voltios. Y esto nos da igual a, vamos a la calculadora, 1600 entre 120 a 13.33 amperios. Y con esto tenemos ya la corriente. Ahora calculemos la resistencia. Podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones que tengamos disponible, pero usemos la ley de Ohm. Entonces tenemos que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente, y son datos que ya tenemos. El voltaje 120 y la corriente 13.33 amperios. Entonces tenemos, volviendo a la calculadora, 120 entre 13.33 y tenemos que es de 9 ohmios, y de esta manera tenemos los resultados. Bueno, esto es todo el video. Espero les haya gustado. Recuerden siempre los conceptos que vimos: corriente, potencia, voltaje, resistencia, que serán de mucha utilidad para cuando estén realizando circuitos eléctricos más complejos. Prácticamente estas ecuaciones, si estudian ingeniería eléctrica o electricidad, no se las van a quitar de encima nunca. Les recomiendo que este video lo guarden y lo mantengan resguardado para estarlo recordando cada vez que sea necesario, porque son ecuaciones muy importantes que no se las van a despegar en toda su vida como técnico, electricista o como ingeniero eléctrico. Si el video les gustó, los invito a que le den like, a que se suscriban, porque seguiré subiendo nuevos videos que ayudarán a reforzar sus conocimientos. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.